Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana cuento con Ignacio Corroto, quien es el director de Mune Las Aulas y consultor en ESADE. En su trabajo como Mune Las Aulas, Nacho ahora nos lo explicará con más detalle, pero a lo que se dedica, o parte de su trabajo ahí, es a hablar con colegios y venderles una actividad extraescolar o a veces no necesariamente, pero bueno, les vende una actividad como una asignatura para los alumnos que aprendan habilidades que no aprenderían normalmente. Entonces, hoy le he invitado para que nos hable de la necesidad de complementar la educación fuera del currículum preestablecido y de en qué consiste exactamente esta asignatura y por qué cree que es útil. Así que lo primero, Nacho, ¿en qué consiste exactamente o cuál es el trabajo de MUN en las aulas? Muchas gracias, Edu. Pues en Buenas las Aulas a lo que nos dedicamos es a hacer acuerdos con colegios para impartir formación en una serie de habilidades, principalmente liderazgo, oratoria y trabajo en equipo, en formato extracurricular o extraescolar. Es decir, o bien hacemos el acuerdo con el colegio de hacerlo a todo un curso completo, o bien lo hacemos extraescolar y que se apunte quien quiera. Entonces, lo que hacemos es diseñar e impartir formaciones a razón de 1 o 2 horas semanales con dinámicas que están derivadas del mundo del debate y de las simulaciones de Naciones Unidas para que los alumnos no solo aprendan esa serie de conceptos, sino sobre todo los practiquen, los implementen de una forma muy, muy práctica. Y luego además a los alumnos más motivados y que esto les mola, pues nos los llevamos a algún torneo, que de hecho acabamos de terminar uno que ha salido súper bien. ¿Y por qué crees que hace falta esta formación? ¿Es que acaso no es necesario con lo que puedan aprender en el colegio? Yo realmente, esto empieza porque lo he hecho como universitario, es decir, he participado en esta serie de eventos, me he formado, he formado a otra gente en la universidad y te das cuenta que es muy útil. Realmente, ni siquiera para, uno tiene la imagen, ¿no?, del debate, sobre todo si lo ve muy desde fuera, de eso es para gente friki o muy competitiva. Y a mí, sin embargo, lo que me llegaba era gente que había participado a lo mejor en 1 o 2 debates con nosotros, que había pasado a 6 o 7 formaciones, hablo de universidad, Ujú. y que te llegaba después y te decía, he hecho una presentación en clase y me ha salido de coña. He ido a una dinámica de grupo, de un proceso de selección de empresas, ha salido muy bien. Y ha sido diferencial. Entonces, claro, la consecuencia lógica, la conclusión lógica de esto es, si haciendo un poquito con ellos es diferencial respecto a lo que se aporta sistémicamente a los alumnos en colegio y en universidad, pues quiere decir que hay un gap que cubrir. Es decir, está claro que sistémicamente no se está aportando formación suficiente en esa serie de habilidades y que luego, sin embargo, tienen mucha demanda laboral. Estamos cansados de ver estudios de habilidades más demandadas y de que hablan de comunicación, de trabajo en equipo, de pensamiento crítico, de liderazgo, que luego la gente, no solo los empleadores, sino las propias personas se dan cuenta de que esto les es útil, lo necesitan. Ujú. Entonces, el gap es muy claro, muy, muy claro. Así que pensé en su momento, y por suerte me acompañó gente en ello, que tenía sentido invertir tiempo y esfuerzo en lanzar programas así. ¿Y el mercado te da la razón? Es decir, ¿hay demanda para esto que estás ofreciendo? Bueno, de momento va muy bien, es decir, empecé con 80 alumnos el primer año, estoy hablando de Ujú. hace 3 años y medio, y que además pues un producto mínimo viable, es decir, era una adaptación de lo que hacíamos en la universidad, una cosa un prototipo. Y a Ujú. día de hoy hay 400 alumnos, hay 5 colegios, estamos en conversación con más colegios para poder ampliar. Los colegios que entran repiten, los alumnos que nos llevamos a torneos quieren repetir, les encanta. Los alumnos que ya han pasado por aquí te dicen que ha sido las experiencias que más recuerdan en colegio. Entonces, yo creo que tanto en un formato tan curioso como este, en el que tu consumidor no es quien te paga, porque tu consumidor realmente es tu alumno, quien te paga es el colegio o las familias, y se da el caso de que ambos nichos están muy contentos. Entonces, yo creo realmente que hay un nicho ahí, hay un hueco, y que de momento el mercado está diciendo que esto funciona, que se ve como útil, y eso que es más complicado tangibilizarlo, porque al final uno vende naranjas, vende muy buenas naranjas, una persona se las come y quiere comprar más naranjas. Es una gratificación inmediata. En este caso, sin embargo, estamos invirtiendo en una serie de habilidades con alumnos de 10, 12, 14 y 16 años que les van a servir, si evidentemente ve su utilidad ahora, pero donde les va a impactar de verdad cuando Ujú. tengan tantos. Y aún así, pues se ve
que lo valoran, que les parece positivo y que quieren continuar con nosotros. Es que la verdad es que en ese sentido estoy súper contento. Eso que comentabas de quien recibe el servicio no es quien lo paga y que en este caso sí que le gusta el servicio que está recibiendo, me recuerda mucho a una frase de Brian Kaplan que habla de lo curiosa que es la educación, que cuando los que van a recibir el servicio no lo reciben, se alegran, ¿no? Piensa en un estudiante bachiller en la ESO o en universitario que el profesor le dice, no, el profesor no ha venido, clase cancelada, o todo un día no hay clases por vacaciones. Ellos se alegran, ¿no? Todos lo recordaremos cuando éramos estudiantes, nos podía pasar eso y nos alegrábamos. Y es curioso que lo menciones porque es también una de las cosas que te quería preguntar. Y por lo que parece ser, ¿no? A los alumnos sí que les gusta esta formación y tiene algo distinto a la educación estandarizada, ¿verdad? No, desde luego es muy distinto. A ver, yo no soy una persona de pensamiento mágico que piense que toda la educación tiene que estar diseñada de forma que les sea súper divertido a los alumnos. Es decir, estoy en contra de la gamificación de todo tipo de contenido porque no funciona y hay una serie de cuestiones. Esto se entiende muy bien con un deporte o con un instrumento. Y si tú quieres tocar el piano de manera increíble y que realmente fluya la música de tus manos, tú tienes Ujú. que pasar tienes una curva de dificultad complicada y tienes que pasar por una serie de lecciones que son pues eso, complicadas, ¿no? Entonces, esto sí tiene que empezar joven y probablemente al niño de 7 años no le apetezca estar hora y media al día tocando el piano. Bien, pero nos encontramos con que incluso con alumnos más maduros y que ya realmente deberían poder tangibilizar, digamos, la utilidad de su educación y el por qué están ahí, pues, tampoco les mola. O, en general, mi opinión sobre cómo está estructurado todo el sistema educativo, es decir, no es muy positiva. Es decir, estamos hablando de que tenemos a los alumnos de los 3 a los 18 años encerrados en aulas de 30 a razón de unas 30 horas en semana y además unas horas de deberes que pongamos que son 10. Es decir, si tú tienes 40 horas en semana de los niños durante 30 semanas son 1.200 horas. Si lo multiplicas por 15 años son 18.000 horas. ¿Le estamos sacando rendimiento a 18.000 horas como para justificar todo el sistema? Yo creo que no. Creo que hay mucho por hacer en ese sentido y creo que los mimbres de cómo está estructurado el sistema no incentivan, no me gusta hablar de eso en términos de incentivos económicos, no incentivan a que cambie la película. Ujú. De esto te quería preguntar yo ahora, de cómo está estructurado de la configuración del sistema, porque comentabas que sí que existe demanda para lo que estás ofreciendo. Y también hemos hablado que esto no se está ofreciendo, no es una asignatura o no es algo que se dé en los colegios. Entonces, si vemos que hay demanda, ¿por qué no se ofrece? ¿Por qué no quien sea que se encargue de gestionar los currículums nacionales dice, Mm. pues esto me parece una actividad interesante para añadir? Vale. No se ofrece esto. Yo quiero aquí romper una lanza a favor de los profesores motivados que desde dentro del sistema, porque les apetece y sin haber vivido esto como participantes, cogen a un grupo de alumnos, les intentan entusiasmar y les llevan a participar en torneos y demás. Es decir, yo creo que es una actitud heroica en el sentido más amplio de la palabra y eso yo lo veo que existe. Lo que creo que nos ofrece es a un nivel sistémico ese tipo de formación. Cuando digo sistémico es que sea escalable y replicable, cosa que nosotros sí hacemos. Y nosotros tenemos actualmente 400 alumnos. Si en septiembre podemos tener 600, bueno, aparte de estar contentísimo, podemos dar servicio, porque Ujú. está diseñado de forma sistémica, no individualista. Es decir, tenemos un sistema de formación, unas metodologías que aplicamos, un corpus de conocimiento teórico y una forma de funcionar internamente. Entonces, ¿por qué el sistema completo educativo no está ofreciendo esto? Bueno, yo creo que los incentivos no son los acertados, ¿no? Es decir, por un lado, la educación pública, es decir, no lo vamos a descubrir ahora, esto es una cuestión coercitiva, ¿no? La pagamos todos con nuestros impuestos, queramos o no. La educación pública, por tanto, no está sujeta a presiones de demanda. Si que al consumidor le guste o no, al Estado le da igual. Usted paga un IRPF, paga un IVA, paga una serie de tasas y un X%, un 4, un 5% del conjunto de los impuestos que los españoles pagamos van a la educación pública. Funcione bien, mal, regular, llueva o nieve. Entonces, ¿qué incentivo puede haber a que eso funcione de una forma decente? Si además decidimos que los temarios tienen que estar planificados centralmente por un Ministerio de Educación, del cual solo acaba de hacer ciertos desarrollos, y que además
por azar del destino hemos tenido un montón de leyes educativas y hay polémica y política con eso. Pero ni siquiera me quiero centrar ahí, quiero irme a la planificación central no funciona, period. Es decir, eso es una verdad económica. Entonces, con esa estructura, en la cual hay un ministerio decidiendo lo que se va a hacer en todos los colegios de España, no se testa qué funciona bien y qué no funciona bien, no hay experimentos, no hay presión de mercado por parte no hay demanda, no influenciada por la coerción, pues difícilmente puede haber ningún tipo de incentivo a innovar. Y luego tenemos el sistema privado. ¿El sistema privado intenta innovar y hacer cosas diferentes? Sí, por supuesto, pero se encuentra con muchas dificultades. Y primero, el que paga privado está pagando privado y público, está doble pagando. Por otro lado, un problema que se encuentra en cuanto a incentivos es el sistema privado. El sistema privado, a fin de cuentas, solo tiene que ser un poco mejor que el público. Si tú estructuras un público vamos a decir, muy mejorable, pongamos una escala de 4 sobre 10 o de 3 sobre 10. Basta ser marginalmente algo mejor que eso para empezar a encontrar algo de demanda. Con lo cual, se aleja mucho de lo que sería un mercado de competencia perfecta, en el cual realmente los oferentes se estén pegando para hacer algo muy diferente. Dicho todo eso, ¿cuáles son los principales drivers de decisión a los que suele apelar un colegio privado para poder atraer demanda? Soy mejor que el público. Idioma se suele usar mucho y hay un porqué claro. Nota en EBAU, también hay un porqué muy claro, ¿no? El acceso a la universidad es una de las cuestiones fundamentales. Y luego, una serie de intangibles que tienen mucho que ver con si el colegio es conocido, si tiene fama, si un progenitor ha ido ahí. Y además hay muy poco incentivo, por otra parte, por el lado de la demanda, a votar con los pies y cambiar de colegio. Porque al final son decisiones muy drásticas, ¿no? Es decir, si me como unas naranjas del Mercadona y me parecen horribles, pues mi vida no se acaba ahí y a la semana siguiente me voy al Carrefour. Si mi hijo está recibiendo educación subóptima, no le saco a las 2 semanas, porque al final ha hecho unas relaciones sociales, tiene amigos, etc. Y aparte también creo que en general, precisamente por cómo está configurado el mercado educativo, hemos esclerotizado la demanda. Ujú. Esto, por ejemplo, se entiende muy con el sistema de pensiones. ¿Por qué la gente no tiene cultura de ahorro privado? Porque ya coercitivamente se lo quitas. Entonces, la gente no tiene la necesidad de pensar y dedicarle ingenio a ello. No quiero decir que los padres no piensen cuando meten a los niños en un colegio, pero quiero decir que si aproximásemos el mercado a algo más cercano a la competencia perfecta, incentivaríamos mucho una toma de decisiones, vamos, más sopesada y también más elástica y también más dinámica, que a su vez generaría una presión positiva en los oferentes a ofrecer cursos, a ofrecer programas educativos aún más, digamos, más innovadores. Con todo y con eso, pues es muy complicado que surja de forma orgánica. Desde luego, por la parte pública es inviable y por la parte privada no es tan sencillo y no se ve tanto un tipo de programa como el que estamos ofreciendo. Sí, sobre lo que comentabas de comparar el elegir el colegio con la falta de educación financiera, sobre todo de cara a las pensiones futuras, me recuerda a una frase de Taleb que me gusta mucho, que es que toda inferencia gubernamental tiende a eliminar la función de riesgos, y en este caso sería el riesgo de elegir un buen colegio para tus hijos, que dices, bueno, pues este más o menos puede ser. ¿Por qué? Porque al tener tanta inferencia gubernamental, pues pierdes eso y se pierde parte de esa competitividad, y también porque los colegios tampoco tienen tanta libertad como a muchos nos gustaría Mm. que tuvieran. Es decir, hasta un colegio privado tiene que seguir ciertas normas que le vienen impuestas centralizadamente. Es decir, aún hay bastante margen para ellos, o sea, aún debería haber bastante más margen para que ellos puedan actuar. Y a lo mejor es parte de eso, ¿no? El que tus principales clientes sean colegios privados, porque ha sido así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es decir, los principales clientes son concertados y privados. A fin de cuentas, tratar con un público para hacer algo así es mucho más difícil, ¿no? Es decir, el público no tiene la capacidad de implementar esa serie de cuestiones en temario o vinculadas con temario. Y entonces el tener que pasar a lidiar con asociaciones de madres y padres, pues al final es una toma de decisiones muy dispersa, es mucho más difícil el que haya continuidad en la toma de decisión, ¿no? Entonces, me ha sido siempre más sencillo el aproximar primero a colegios concertados y privados. También son ellos los que
aunque el mercado está muy intervenido, aunque el ámbito de libertad que tienen es mucho menor del que a mí me gustaría que tuviesen, desde un punto de vista de cómo creo que esto podría ser más eficiente, eh, siguen siendo los pocos que tienen algo de ámbito de libertad. Entonces son los pocos que tienen algo de incentivo a innovar y hacer cosas distintas, ¿no? Y luego, bueno, pues la vida se abre paso, quiero decir, uno siempre, incluso en un mercado tan intervenido y yo creo tan mejorable en cuanto a su funcionamiento como es el mercado educativo escolar, pues uno se encuentra en colegios concertados y privados a gente que quiere hacer cosas distintas, gente que por vocación y no por siquiera por recompensa económica, pues lo que les cuentas les apela eso a su vocación, les apela a algo que quieren hacer y tratan de ayudarte o de apostar por lo que les estás contando. Pero claro, eso es mucho más fácil que pase en un concertado o en un privado. Y igual, no lo sé, pero, o no necesariamente, pero igual hay mucha gente del público a quien recibir esta información le sería mucho más útil que a la gente del concertado o privado, pero es una pena que por trabas que les son ajenas a ellos mismos, es decir, que ellos se ven encerrados en este sistema, no puedan recibir la información o les vaya a ser mucho más costoso acceder a la misma. Y al final son trabas de quien se supone que lo está haciendo por su bien, pero en verdad no lo está haciendo por su bien, porque les obliga a pagar. Porque lo siguen teniendo que pagar, es decir, a lo mejor no hacen el pago directo, pero lo siguen teniendo que pagar a través de impuestos y luego les dificulta esta flexibilidad que otros sí que se pueden permitir. Ah, sí, sí, por supuesto. Es decir, yo de verdad pienso que lo que estamos enseñando es útil para cualquier tipo de alumno. Luego, ya a partir de aquí, uno puede empezar a elucubrar y a hacer pruebas y a iterar sobre con qué selección metodológica funcionamos mejor con según qué tipo de grupo. Que, por Ujú. cierto, eso es una cosa bastante interesante que nosotros hacemos, ¿no? Y es, en lugar de tener un temario que está predefinido y que tenemos que seguir a rajatabla por ley y que es igual aquí, aquí y allá, nosotros lo que hacemos es, tenemos unos, digamos, building blocks, como si fuesen los ladrillos que van a construir el curso, que sabemos que son unidades que funcionan bien, que nos dan para hacer itinerarios formativos que tienen un sentido, y también somos conscientes de cada uno de estos building blocks, si es más teórico, si es más práctico, si es más disruptivo, si genera más engagement en alumnos que buscan más incertidumbre, si... Entonces, todo esto, somos conscientes de ello, lo conocemos, es un corpus teórico que ya está diseñado, Ujú. que tenemos en constante evolución, y entonces, en función de el año de clase y la experiencia previa y la madurez de los alumnos y el perfil psicológico de los mismos y cómo se están comportando en clase, nosotros vamos iterando. Y entonces, dos cursos de cuarto de la ESO en dos colegios distintos con dos tipos de alumnos distintos que van corriendo en paralelo, en un momento determinado difieren o se cruzan. Es decir, lo que quiero decir con esto es que en tanto sabemos qué es lo que les queremos transmitir, en tanto tenemos una variedad metodológica bastante amplia, porque así lo hemos querido, Ujú. y en tanto entendemos que el individuo, en base a sus experiencias previas, en base a sus condicionantes genéticos, en base a su experiencia social en el grupo en el que se encuentran, genera dinámicas muy diferentes, nosotros hacemos todo lo posible por customizar lo que estamos haciendo al grupo. Porque lo que queremos no es impartir rajatabla un temario, lo que queremos es conseguir la máxima eficacia posible con un grupo de alumnos para que adquieran una serie de habilidades. Entonces, yo creo que esto es un enfoque mucho más experimental y a la vez mucho más realista. Quiero decir, si uno piensa, por ejemplo, en cómo conduce, uno no traza antes de iniciar el viaje la ruta. ¿Y se han cortado la calle? ¿Y si hay un bache? ¿Y si hay un coche en doble fila? Sigues, te estampas. Pues, la, tal y como está planificado el sistema central es así. Usted tiene que seguir una serie de cuestiones en el temario que decidimos por usted y que tiene que impartir a esta clase como sea. Embúcheselos. Entonces, yo creo que en ese sentido, el tener la libertad de poder ajustar tanto el contenido como la metodología, de un horizonte a la vista, que eso es fundamental, nos da muchísima ventaja a la hora de conseguir que los alumnos aprendan muchísimo. Sí, sobre esto que comentas, se me ocurren, o tengo dos comentarios. El primero sería que se ve la diferencia entre tener hasta el último punto, hasta la última coma del guión
pautado ya y reglado a tener unos principios rectores que explicas, enseñas a tus formadores, entiendo, y que ellos sepan cuál es el objetivo e intenten llegar a ellos, pero que sean esos principios rectores y no guiarles o no por lo menos cerrarles cada clase y decir, bueno, este tiene que ser el guión que llevéis de una manera estricta, lo cual también para los seguidores que nos estén viendo, que sean más bueno, conocidos o aficionados, sobre todo al trabajo de Hayek, les sonará todo esto, que es un poco lo que Hayek hablaba de la información tácita que posee cada uno, que ponía un ejemplo muy parecido, creo que era al hablar, al montar en bicicleta en vez de montar en coche, pero era muy parecido y él decía, bueno, tú cuando montas en bicicleta simplemente sabes cómo montar en bicicleta, sabes qué tienes que hacer, no sabes la física detrás, no sabes exactamente qué ángulo tienes que seguir, simplemente lo ves, si te encuentras un bache te puedes hacer una idea de cómo rodearlo y evitarlo. A lo mejor si te preguntan cómo has hecho eso, por qué has tomado esta ruta, por qué has hecho lo otro, no lo sabrías explicar, pero es un poco, tú lo sabes, ¿no? Tú tienes ese conocimiento tácito de todos tus años ir en bici, a lo mejor no sabes explicar el funcionamiento, pero esto me recuerda un poco a eso, ¿no? A que les das, por lo visto, cierto rango de maniobra a tus formadores y confías en que ellos, con su conocimiento tácito de estar ahí en clase, sepan sean los que sepan hacia dónde guiar la clase. Y no, lo cual yo creo que es una gran ventaja respecto a la otra alternativa, que sería tener la gran centralización de las clases, la gran centralización del temario, que todos les intente impartir el contenido, el mismo contenido de la misma manera. No, totalmente. Es decir, eso yo creo que funciona muy bien. Mis profesores lo saben. Es decir, efectivamente hay unos temarios, hay temario de más, es decir, hay un montón de alternativas dentro de lo que es un curso prediseñado por mí. Y el temario, pues, tiene una serie de fichas de sesión que tiene unos objetivos, una descripción de actividades y una serie de materiales aparejados. Ahora bien, ¿pido que vaya en orden el temario diseñado? No. ¿El tiempo estimado? Es un estimado, es una guía. Yo lo que confío es en el profesor, es decir, confío en que el profesor entiende, como decía, estos principios rectores, esta serie de objetivos, y el profesor es quien tiene la información de primera mano de lo que está pasando en el aula, de lo que está pasando en el alumno. Yo no tengo la capacidad de conocer por el nombre y saberme el carácter de los 400 alumnos que tenemos en la academia ahora mismo, ni aspiro a ello, porque además es que si yo quisiese controlar esto con mano de hierro, le quitaría toda la capacidad de innovación. Hay una gran cantidad de sesiones, de propuestas que han llegado a ser parte del temario, que han venido bottom-up totalmente, es decir, han venido de profesores que han querido probar algo, que han construido una variante, que se han encontrado con un obstáculo y le han resuelto con ingenio, y me lo han comunicado, porque además yo quiero saber de estas cosas, nos hemos sentado a pensarla, a ver cómo podemos transversalizar esto. Perfecto. Quiero decir, eso es lo que incentiva la innovación. La innovación no deja de ser que una maquinaria viva, que es lo que debería ser, y espero que así lo considere la gente que trabaja conmigo, esta empresa, se encuentra constantemente con una serie de retos diferentes y entonces las unidades descentralizadas de toma de contacto con esos retos, que son los profesores y que son gente competente y con autonomía, identifican reto, analizan, dan una solución y a partir de un caso concreto hablamos para la abstracción y generalización. Perfecto, el sistema ahora es más perfecto que antes. Y además, hacemos esto de una forma bastante rápida. Sin embargo, si uno está planificando centralmente temarios, ¿cada cuánto puede innovar? Cada año, cada 2 años. Además, sin poder contrastarlo en el momento. Porque a lo mejor está innovando y cagándola. Y estamos yendo para atrás. A mí, sin embargo, me es muy fácil innovar. Yo no tengo que pensarlo directamente, aunque lo intento y le dedico tiempo a esto y a proponerle cosas a los profesores. Me llega y lo que se trata es de identificar patrones de lo que puede funcionar y además los vamos a testar en el mismo momento y vamos a ver muy rápido si era una solución solo particular para un determinado formato de clase o era general. Y así vamos avanzando. Y es una forma de evolucionar mucho más orgánica y que tiene mucho más sentido. Y cuando digo más orgánica lo digo en el sentido más literal de la palabra, es decir, la evolución biológica funciona así. Hay una serie de mutaciones y la que sobreviva a la presión evolutiva, que no deja de ser un mercado de competencia cuasi perfecta, es la que propagará esta mutación a los descendientes. Pues esto es exactamente lo mismo. Si identificamos una metodología en clase que funciona bien, bueno, pues la propagamos a las siguientes clases. Que igual puede ser algo tan tonto como escuchar a tus alumnos y que te digan, no, es que venimos de terminar globales justo la asignatura, la hora de antes y no nos apetece estar escribiendo, no nos apetece estar
haciendo esto, ¿sería posible hacer otro tipo de actividades? Y si tienes la actividad ahí lista, preparada y simplemente la ibas a hacer la semana siguiente, pues esa flexibilidad yo creo que los alumnos la pueden llegar a disfrutar Perfecto. también. Y además, Haces... quiero decir que este año es una cosa que hemos empezado, llevamos comentándolo tiempo, ¿no? Pero este año por primera vez estamos pasando encuestas de satisfacción a los alumnos más mayores. Esto es una cosa que yo no he visto en la vida en el sistema escolar en general, porque creemos que son gente suficientemente madura, sino para decir todo lo que van a recibir como educación, sí como para que te den feedback de qué les está pareciendo todo esto. A mí me interesa la opinión del que está recibiendo la formación, me interesa si les es interesante. Como te decía, no aspiro a que todo sea un juego, pero Ujú. sí que aspiro a que les genere interés, a que les genere inquietud, porque si no, solo les haremos aprender cosas de forma coercitiva. Te encierro aquí, te machaco un temario. Bueno, yo aspiro a que esto les sea útil, por supuesto, y les sea académicamente rico, informativo, pero es que si encima podemos ir al nivel superior, que es, además, ellos lo perciben como interesante y útil, cuando salgan del aula, querrán seguir formándose en estas cuestiones y leerán cuestiones aparejadas que les puedan permitir desarrollarse como personas. Y cuando vayan a la universidad, si esto les moló, buscarán grupos de interés que de forma autoorganizada continúen con esto. Eso es donde realmente consigues un impacto diferencial. Y si tú eres capaz de pegarle el chispazo inicial y la persona, de manera libre y autónoma, continúa por ese camino. Nosotros aspiramos a conseguir eso y para eso haces unas encuestas de satisfacción, les pides ideas. Muchas veces cuando lo que nos interesa más es la metodología que el contenido, que esto nos pasa muchas veces en debate, pues les ofrecemos temas diferentes para debatir y ellos eligen. Y al final yo creo que el que ellos se sientan protagonistas en ese sentido, escuchados, hace mucho de cara a la eficacia de la clase. Ujú. Entiendo. Ahora, una pregunta ya no tanto dentro del sector en el que te mueves, sino con tu función como empresario, porque por lo menos no sé si será el caso, aunque imagino que es el caso en la mayoría de empresas, pero en la tuya en concreto necesitas mucha confianza en tus trabajadores, ¿no? Porque como decíamos, les das principios rectores, no estás muy encima de ellos, confías en que vayan a hacer el trabajo, confías también en que innoven, en que te pasen, te informen correctamente esa información, es decir, hay muchos puntos flacos puede haber en tu proceso de supervisión hacia los profesores, o al menos no estás muy encima de ellos, o eso parece ser, y sí que tienes que depositar mucha confianza en ellos. ¿Cómo consigues formar un equipo en el que puedas tener esa confianza? No, yo desde luego, en cuanto a mecanismos de supervisión, yo estoy vendido. Es decir, a mí, la cara de lo que ofrecemos en las aulas son los profesores. Y sin unos buenos profesores, esto no funciona. Yo suelo, yo suelo comentar, vamos, una cosa que comento al equipo, y está por escrito. Tenemos un Google Drive con toda la información, está por escrito, está colgado. Y no contratos tenemos, evidentemente, pues esto es sobre todo contratos indefinidos, pero esto no son contratos sino un pacto. Y eh, yo voy a pediros un entusiasmo por esto, y una responsabilidad y unas ganas y una inventiva y una actitud por encima de lo que tradicionalmente se considera el trabajo por cuenta ajena, porque es importante, estáis tratando con la educación de gente que muchos de ellos os van a mirar como role models, que se fijan en vosotros, que os van a escuchar si les dais cariño y ganas, que se van a acordar de esto cuando salgan. Entonces, me parece tan importante que es importante ponerle un punto de entusiasmo más allá de lo que es cumplir solo con una cláusula contractual. Y a cambio, yo aspiro a aportar a mis profesores guía cuando sea necesario, flexibilidad cuando sea necesario, oportunidades cuando las necesiten en la medida de lo que yo pueda, en la que yo pueda aportarles. Al final, es muy romántico de decir, no, no, todos mis profesores son amigos, pero creo que una forma más interesante de verlo es, eh, somos una comunidad de personas con una serie de inquietudes en común que consideran que lo que estamos haciendo tiene un valor que va más allá de lo económico y que estamos dispuestos a ayudarnos en ese sentido para que todo salga bien. Y al final yo creo que este tipo de asociación libre, más allá de lo que te puede indicar el derecho laboral, y en el que cada uno realmente le entusiasma y le gusta lo que está haciendo, y que además nos estamos beneficiando todos de ello económicamente, y por tanto lo podemos profesionalizar y lo podemos, sí, profesionalizar en el sentido de no tenemos por qué tener
estar haciendo otra cosa 40 horas en semana, es decir, nos están pagando por esto, no es solo voluntario. Yo creo que eso es algo fundamental para la prestación de servicio y muy enriquecedor personalmente. Es decir, estamos en un momento, creo, económico, ¿no? O histórico, en el que estamos muy lejos ya del trabajo de factoría, ¿no? El trabajo de estar 8 horas diarias por turnos, con un silbato, con un supervisor, dándote el látigo, a ver si aprietas tornillo, no aprietas tornillo. Ese tipo de tareas se han automatizado ya, ¿no? Es decir, se dice que estamos en una sociedad del conocimiento. Entonces, creo que en general el derecho laboral se queda muy corto en cuanto a matices, en cuanto a detalle de lo que implica de verdad el construir algo, una empresa, de tal forma que fluyan las ganas, el compromiso y el esfuerzo como para aportar valor de una forma diferencial en lo que estás haciendo, ¿no? Y eso no se consigue no sé, con coerción. Evidentemente, yo soy un firme creyente de los contratos interpares, pero además de lo que pone estrictamente en un contrato, creo que hay un compromiso personal. Y creo que esa es la parte bonita de todo esto, ¿no? En el hecho de no hacemos esto solo porque estamos obligados a ello, porque si no te despido, porque si no me demandas, porque tal, sino porque queremos, porque nos apetece, porque mola, porque sirve, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es importante, es verdad que es más fácil en una startup, en una comunidad pequeña, ¿no? Pero en ese sentido, el construir una cultura un poco de comunidad y que estamos todos metidos en esto y de que esto vale la pena es importante. Y yo de verdad veo vocación, veo ganas en mi equipo. Es decir, veo que esto les mola, veo que esto les motiva, veo que ellos de forma autónoma están dispuestos a hacer más de lo que se les pide de forma voluntaria. Yo muchas veces no tengo que yo no pido a mis profesores que establezcamos una relación con los alumnos o que o no les esfuerzo a ellos ni se lo pongo por contrato, porque ¿cómo mides eso? Pero sin embargo lo veo orgánicamente, ¿no? Y honestamente es de las cosas que más feliz me hacen yo pasarme por un colegio de los que trabajan con nosotros y ver a los alumnos saludar a mis profesores con ganas, ver los que les preguntas por los pasillos, ver los que se quedan algo más en clase para preguntarles cosas, ver los que están deseando que lo llevemos a un torneo de debate. Pero al final yo creo que el éxito está ahí y que eso no se puede conseguir de una forma centralizada y tiránica de gestión. Si yo estuviese supervisando absolutamente todo, mandando absolutamente todo y cortando cualquier tipo de iniciativa individual a la hora de gestionar un grupo o una clase y de que mis los profesores sean ellos en su forma de impartir, esto no se daría. Sí, no, te voy a decir por qué no me acaba de convencer o porque creo que aún le falta algo, o por lo menos no era exactamente lo que buscaba, porque yo pienso, bueno, sí, pero por ejemplo, en un profesor, un colegio tradicional, tienes el jefe de estudios, por ejemplo, cerca de los profesores, con una supervisión más constante, y no solo supervisión, sino también un trato posiblemente más cercano de cara a los alumnos que el que puedas tener tú cada X que sea que pases por el colegio y revises. Entonces, todo lo que me estabas comentando al principio sí que pienso, bueno, pero es que sigues depositando demasiada confianza en los profesores, entonces es fácil que alguien te diga sí, sí, sí a todo y luego no coopere o no dé su parte del contrato. Y eso para ti, que ya digo, das tanta confianza a tus profesores, no debería ser muy fácil revisar, o por lo menos no tanto como lo puede ser un jefe de estudios a un profesor suyo corriente. Sí que luego has dado algunos indicios de cómo ver eso, si están motivados, si no, del trato con los alumnos. Ahí puede ser, pero yo lo que buscaba era eso, exactamente, más tirando hacia ese lado, un poco de tu conocimiento tácito como empresario, de cuáles son las intuiciones o las señales de que alguien va a poder ser un buen profesor, de que lo va a hacer bien o de que lo está haciendo bien y de Vale. que te va a defraudar y se merece la confianza que depositas en él, porque de primeras puedes intuirlo, pero no lo sabes imagino que a lo largo del curso esa intuición original va creciendo y te va reafirmando o al contrario, vas diciendo, mira, aquí he depositado mi confianza y no debería haberlo hecho. Entonces, un poco esas señales como las que sí que comentabas de si cuando voy veo que habla con los alumnos cómo realiza su trabajo en casa, por ejemplo. A ver, o sea, con total sinceridad, es decir, uno puede tener indicios, intuiciones, puede ver señales, pero
salvo, salvo que hagas una supervisión muy directa, siempre te puede engañar. Esto, como si tu pareja te pone los cuernos. Tú puedes ver indicios, tú puedes ver ciertas señales, mucho WhatsApp en según qué momento, mm, eh, se fue con amigas de viaje y ha vuelto con un chupetón. Pues es raro, ¿no? Pero al final es un riesgo, cuando tienes pareja es un riesgo que tienes que asumir, cuando tienes una empresa en la que tus profesores son los prestadores del servicio y gran parte del éxito de la misma, tienes el riesgo de que traicionen tu confianza. No en el sentido de siquiera de que se vendan a la competencia, de que sé, sino en el sentido de que, como tú decías, te digan sí, 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 y sin embargo, no, 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 y está funcionando fatal, ¿no? Ujú. Hay un sweet spot de supervisión, eso es evidente, que varía según tipo de profesor, pero hay un sweet spot. Yo no estoy en ese punto dulce, yo superviso de menos, yo superviso muy, 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 muy poco, que es una cuestión simplemente que como compagino esto con mi trabajo de consultor para ESADE, bueno, pues la cantidad de tiempo que puedo dedicar en horas, digamos, de horario laboral, que son cuando están los profesores impartiendo clase, es limitada, ¿no? Entonces esto es hacer de necesidad virtud, me paso menos de lo que me gustaría. Bien. Pero aún así, bueno, pues uno puede, por un lado, tener una serie de señales de entrada, que es de cara a si va a ser un buen profesor o no, ¿no? Cosas que yo en general busco. Evidentemente, un conocimiento de la materia, base, ¿no? El de haber participado en esta serie de cuestiones como universitario y o como escolar. Si no conoces la materia, difícilmente puedes enseñarla. Otra cosa que busco, experiencia en la impartición de esta materia en la universidad, porque muchas veces hay formaciones autoorganizadas en la universidad, o en colegio por azares, ¿no? Porque volvió a su colegio y lo contó, por lo que sea. En su defecto, experiencia en tratar con niños, porque tratar con niños también tiene su dificultad, quiero decir. No siempre, en tanto, que esto es una cosa que lo hemos comentado antes, el receptor de servicio no es el que lo compra, muchas veces los niños están, pero están obligados por sus padres o por el colegio. Con lo cual, a veces puede haber grupos complicados en cuanto a la dinámica en sí social que se da en la clase. Y uno tiene que saber jugar con palo y zanahoria, tiene que tener paciencia, tiene que tener autoridad. No es fácil, ¿no? Entonces, el haber tratado con niños es una buena pista. Esto digamos que serían las cuestiones ex ante que uno puede analizar en cuanto a la parte, digamos, técnica de lo que es ser un profesor. Luego tendríamos cuestiones ex ante que uno puede examinar humanas. La persona me genera confianza, la persona se le ve dispuesta a trabajar, se percibe entusiasmo en las interacciones que yo tengo con esta persona. Bueno, eso es una cosa que uno puede valorar con una muestra evidentemente muy pequeña y muy sesgada de datos, pero puede más o menos valorar. Con todo y con eso, yo me puedo equivocar y me he equivocado en ocasiones, es decir, es evidente, ¿no? A la hora de seleccionar, no todo sale bien por mucho que tú intentes. Entonces, yo intento a la medida de lo posible tener encuestas de satisfacción de alumnos, como novedad este año, hablar con jefes de estudios o directores o persona de contacto del colegio receptor del servicio para poder tener una nueva fuente de información. Yo voy hablando cada 2 semanas más o menos con los profesores para que me cuenten un poco impresiones, ¿no? Entonces al final es fácil identificar, bueno, fácil, ¿no? En algún momento identificas si la cosa no va bien, o bien si el profesor te lo está diciendo, si el profesor te está diciendo, perfecto. Yo no exijo perfección. Yo en este caso, en esta serie de cuestiones, porque sé que se pueden complicar, lo que exijo es comunicación, para que podamos pensar en soluciones. Entonces, o bien identificas que algo no va bien porque te lo dice el profesor, en ese caso todo bien, vamos a ver cómo lo solucionamos, o bien identifico disonancias entre las señales que me manda el profesor y las señales que el colegio o los alumnos me están mandando de una forma o de otra. Y también intento pasar por los colegios de vez en cuando. ¿Es perfecto? No es perfecto. ¿Qué se puede hacer mejor por mi parte en cuanto a supervisión para minimizar el número de errores? Pasarme un poco más por los colegios. Mucho más, es decir, si yo le dedicase toda mi jornada laboral a esto, ¿me estaría pasando por todas las clases? Siempre, no. Porque yo creo que también es importante, es decir, estoy dispuesto a correr el riesgo de que haya errores por no supervisión con el trade-off
de que el profesor sienta que confío en él, que tiene libertad para impartir como considera en según qué momento y que tiene libertad para proponer y para arriesgar en ciertas cuestiones, porque gran parte del éxito del modelo está ahí. Se puede minimizar el output negativo de lo que acabo de contar, pero esto, es decir, la confianza en el profesor y el darle un ámbito de libertad importante, es parte del éxito del modelo. Muy bien, pues sí, y veo que una de las cosas que queda clara es que una vez más está este conocimiento tácito que mencionabas al hablar de conocer la persona, la esperanza que te confía, que creo que eso es algo que compartirán, yo creo que la mayoría, si no todos los empresarios, todo aquel que en algún momento de su vida se vea ante ante el escenario de tener que contratar a alguien, tendría que poner un poco de ese conocimiento tácito de qué sentimientos, qué intuiciones te ha dado esta persona, mucho más allá de simplemente, ¿no?, el registro formal de cuál es su currículum, cuál es su formación. También hay cosas más allá que a lo mejor se van, imagino, esto a lo mejor me lo podrías confirmar o no, que se van desarrollando conforme más lo vas haciendo, ¿no? Se va perfilando tu intuición de empresario, por lo menos una de las características que tiene, o una de las funciones que tienes como tal, Ah, que es la sí, de intentar cada vez mejor. por supuesto. Por ejemplo, una de las cosas que he aprendido es a fiarme menos del currículum o la experiencia y fiarme más de esta parte más intuitiva. Ujú. Entonces, por una cuestión muy sencilla, bueno, varias, ¿no? Es decir, una es que se puede mentir en un currículum, otra es que la experiencia que uno cuenta en un currículum tiene rendimientos marginales decrecientes. Y, ¿es necesariamente mejor profesor una persona que haya participado como moderador en 10 eventos, en 10 torneos semi-event, que una que ha participado en 5? No necesariamente. De 0 a 2 seguro, porque la experiencia de haber, o casi seguro, salvo otras cuestiones sobrecompensatorias extrañas. De 0 a 2 seguro, porque la experiencia de haberte visto delante de un grupo de gente, de haber sometido a la presión de ser su referente, de haberlos manejado, tal. Súper útil, súper útil. Una proxy muy buena de cara a que vayan a ser buenos profesores. No la única, pero es una buena proxy. Entre 2 y 5, seguro que ha mejorado algo, porque se habrá encontrado en situaciones distintas. Entre 5 y 10, yo creo que no. Entonces, pasado unos ciertos umbrales mínimos, ¿no?, de experiencia y de lo que te puede informar en currículum, entre dos diferentes, con diferentes niveles de experiencia, probablemente la diferencia no vaya a estar ahí, sino vaya a estar una cuestión un poquito más humana e intuitiva. Fin de cuentas, quiero decir, creo que cuando eres empresario tienes que hacer en la medida de lo posible las paces con la toma de riesgos y con tu intuición. Porque muy a menudo no tienes otra cosa. O no tienes otra cosa, o ya has pasado, ya has agotado los usos racionales y analíticos que le puedes hacer a la información disponible. Un empresario, por definición, tiene que tomar decisiones en un entorno de incertidumbre. Obviamente, uno hace todo lo posible con las herramientas que tiene para reducir el span, el intervalo de incertidumbre. Es decir, vamos a tratar de jugar a las apuestas de forma informada, a la lotería. Pero una vez que uno ya ha acotado ese ámbito de incertidumbre, uno tiene que fiarse un poco de su intuición. Uno pone mecanismos en juego para que el impacto del error sea lo mínimo posible, ¿no? Pero hecho eso, pues no puedes hacer nada más que jugártela y pulir en la medida de lo posible esa intuición. A fin de cuentas, somos seres bastante intuitivos, es decir, evolutivamente hablando, hemos evolucionado precisamente para procesar a nivel subconsciente de manera rápida, con rules of thumb, información muy compleja de una forma bastante eficaz, ¿no? Entonces, hay que hacer uso de eso. ¿Es un sistema perfecto? No, no. Las matemáticas son un sistema mucho mejor y ojalá el poder tomar siempre decisiones en total certidumbre en esa serie de cuestiones y saber que todo va a ir bien. Pero la cuestión no es esa. A fin de cuentas, una parte significativa de la remuneración del empresario viene de la voluntad de asumir este tipo de riesgos. Una pregunta que llevo parte de la entrevista queriendo hacer, pero simplemente hemos ido cambiando de temas y se me ha quedado ahí en el tintero, entonces vas a ver que es de uno de los primeros temas que hemos tocado, pero mencionabas que quienes marcan los currículums escolares a nivel nacional, que los encargados de la planificación centralizada de la educación, no tienen los incentivos
de innovar, de cambiar los currículums, de, por ejemplo, pensar siquiera en la posibilidad de ofrecer actividades como la que tú ofreces o bueno, ofreces desde MUN en las aulas. Y mi pregunta es, ¿por qué no los tienen? ¿Qué incentivos son los que les guían a estos burócratas que no son los que están alineados con lo que busca la sociedad? Bueno, ya lo has mencionado en la propia pregunta, ¿no? Es decir, son incentivos de burócratas. Eh, yo soy muy fan de la aproximación de Taleb a esto, ¿no? El skin in the game. Es decir, al final, creo que una persona toma decisiones mucho más perfectas, mucho más informadas, cuando está poniendo su propio patrimonio, prestigio y nombre en juego. Una persona que ni siquiera me sé el nombre de actual secretario de Estado de Educación o secretaria, es decir, pero digamos, el secretario de Estado de Educación, ¿cuál es el incentivo que tiene cuando diseña una nueva ley educativa? Tiene incentivo en la medida de lo posible a que sea una ley popular, para que lo voten, para que suene bien, para que, bueno, pues eso, el ser reelegido es un incentivo a corto plazo, claro. Tiene incentivo a corto plazo también a que la ley sea lo más afín posible a la ideología de su partido político, porque si no lo matarían, es decir, lo echaría internamente por la propia dinámica de partidos, y esa persona lo que quiere es mantenerse en el puesto con un jugoso sueldo de 120.000 euros al año, que es un secretario de Estado. Ujú. Y tiene un incentivo a largo plazo, que es que la ley trate de moldear en la medida de lo posible las mentes de los receptores de esto para, digamos, perpetuar a largo plazo el sistema que a este señor le da de comer. Entonces, una ley de educación que sirva a estos principios será una ley popular y populista, que sea con una serie de cuestiones que sean poco profundas, pero fácilmente vendibles en titulares, para que la gente le llame la atención, que digamos, vaya alineada con los intereses de su partido para que su propio partido no lo eche y por tanto pueda agotar la legislatura y, si tiene suerte, alargar otros 4 años, que está muy bien eso de tirarte 8 años cobrando 120.000 euros. Y luego ya si encima consigue favorecer que su partido se perpetúe en el tiempo en el poder porque ha conseguido moldear las siguientes generaciones de votantes, bueno, pues esto ya es un gol espectacular y pues conseguiremos no solo cobrar 120.000 euros durante 4 u 8 años, sino que conseguiremos estar en el barco ganador donde me van a seguir cayendo cargos con una remuneración muy, muy por encima de la competencia y el esfuerzo, de la remuneración aparejada a esa competencia y esfuerzo en el mercado privado. Entonces, son unos incentivos totalmente ajenos a la calidad de lo que se está haciendo. Yo, sin embargo, como empresario privado en esto, si mis cursos son malos, me echan. Es más, yo he tenido que intervenir en crisis puntuales, porque el riesgo ni siquiera es solo el diseño del curso, el riesgo está en la impartición del mismo. Antes hablamos de la confianza, los profesores, el perfil de alumno. Es que nos lo tenemos que currar mucho, porque tenemos que hacer algo diferencial. Que un colegio entienda que esto lo tiene que tener para ser un lugar mejor para sus alumnos. Tiene que ser algo que además el receptor del servicio le llama la atención, porque si nuestros participantes, nuestros alumnos, se rebelasen contra esto, nosotros no tenemos poder coercitivo sobre ellos. A ellos no les puedes obligar a estar aquí en esa serie de cuestiones. Con lo cual no funcionaría, con lo cual nos rebotaría otra vez y nos echaría. Luego, además, tienes que constantemente lidiar con imprevistos y no puedes escudarte de nuevo en que esto es obligatorio. Si el imprevisto no lo gestionas bien, te vas a la calle otra vez. Entonces, constantemente nos vamos a entrar a la presión de que si el diseño no es de calidad, la prestación del servicio no es de calidad y el profesor hace una buena labor con sus alumnos, y esto es mucho easy, esto es bastante complejo, pues se acaba el pan y al mes siguiente yo no cobro ni cobran mis profesores. Nos vamos a la calle y hacemos otra cosa, ¿no? Entonces, y todo lo que hemos construido en cuanto a ganas, ilusión, tal, pues se nos va afuera. Y además hay un componente reputacional muy grande. Si algo funciona muy mal en un sitio, en un mercado en el que se conocen bastante, es muy sencillo que empieces a entrar en un efecto en cadena negativo, ¿no? Entonces, más skin in the game que esta no se puede tener. Es decir, más exposición a las consecuencias negativas de tus errores
no se puede tener. Y esto, pues lo que nos obliga es estar de puntillas constantemente, y listos para salir a correr si hay que solucionar algún tipo de problema, y además nos incentiva a tratar de innovar y hacer las cosas lo mejor posible constantemente para poder seguir creciendo. Y en este caso, no hay posibilidad de quedar estático. Esto es como un tiburón, si se para, se muere. O nosotros empujamos para hacer las cosas mejor, o no solo no avanzamos, sino que nos echan de los sitios. Y yo creo que, bueno, es que yo en ese sentido creo que la evolución nos ha configurado para que esto sea el sistema que funciona. Eso es lo que pasa en estado de naturaleza. Es decir, el que no corría se le comía al tigre. Y bueno, pues nosotros entendemos como sociedad que a día de hoy queremos favorecer que esto, la gente no se muera por cuestiones violentas o de escasez, bien está, pero las empresas no son gente. Y si la empresa no funciona, no aporta nada de valor y tiene que caer, pues que caiga. ¿Por qué habría que mantenerlo? ¿Por qué una persona tiene que mantener su trabajo a pesar de estar haciendo un trabajo deficiente? Bueno, pues lo siento, pero no. Para que una persona que hace un trabajo deficiente mantenga su trabajo, tiene que haber un grupo de gente que coercitivamente se le está quitando algo que es suyo para poder pagar eso. Y yo estoy en contra de eso por principio. Has comentado en varias ocasiones durante la entrevista que los cursos, las actividades, la formación que impartes a los alumnos es útil, que son bueno, son unas soft skills, eso lo digo yo, que son útiles para ellos, sobre todo bueno, de cara al futuro, al empleo, a bueno, muchas facetas de su vida. Entonces me gustaría que desarrollas eso, exactamente qué es lo que aprenden y por qué crees que es útil lo que se aprende en la Mm, formación de MUN en las aulas. mm. Nosotros trabajamos principalmente la oratoria, el trabajo en equipo y el liderazgo, y hasta cierto punto de los alumnos más mayores la negociación. Entonces, ¿por qué creo que esto es útil? ¿O cuáles son las fuentes que me llevan a justificar que esto es útil? Realmente tres. Una es el propio estudio académico de la cuestión, es decir, hay numerosos estudios que las habilidades que estas tres, cuatro habilidades están siempre en el top 10 de las más demandadas por parte de empleadores. Y esto lo dice el Foro Mundial, esto lo dice Gallup, esto lo dice The Economist, y esto lo dicen muchos otros estudios. En el fondo es fácil entender intuitivamente esto, y es que si vamos a un contexto de automatización de las tareas repetitivas por parte de robótica, si vamos a un contexto de automatización de las tareas que implican el procesamiento de información basado en patrones, que es un campo, por cierto, muy amplio de automatización, y la redacción de informes, hasta la composición de música popular, de música pop, el diseño gráfico, la redacción de contratos, la revisión de operaciones de due diligence en despachos, sobre todo la parte de revisión contractual. Quiere decir que uno va a necesitar una serie de habilidades que impliquen juicio humano, creatividad e innovación. ¿Qué habilidades son estas? La habilidad de una buena idea saber comunicarla, la habilidad de identificar cuáles son los patrones de funcionamiento de un grupo humano y hacerlo funcionar mejor, la habilidad de coger un grupo humano, identificar un horizonte y liderarlo hacia allá. Eso es muy complicado de replicar. Luego, esa serie de habilidades han de tener un impacto muy decisivo en el futuro de la gente que las desarrolle, porque eso es lo que te va a diferenciar de una IA que te va a automatizar una serie de cuestiones. No vas a revisar contratos más rápido que una IA, ni de coña. No vas a diseñar imágenes, digamos, replicables o estándar más rápido que una IA. No vas a redactar texto básico más rápido que una IA, pero sí puedes dirigir un equipo porque lo entiendes. Y porque de una forma tácita, como comentabas antes, captas cómo está funcionando ese equipo. Eso es mucho más complicado establecer un patrón que te replica una máquina. Luego hay otra fuente de información para mí que me valida el hecho de que esto es útil, que es la experiencia personal, que es una cosa que, por cierto, respeto mucho. El tema de que uno haya experimentado a lo largo del tiempo que algo funciona, ¿no? Y es que yo me expuse a esta formación, la he recibido, luego la he diseñado, impartido y he iterado, y me he visto una serie de situaciones a lo largo de mi vida, como consultor de estrategia en su día en KPMG, como consultor en el SADE, como director de esta academia, que han implicado
tener que vender ideas a cliente, que han implicado tener que trabajar en equipo, que han implicado tener que liderar grupos. Y me he visto con mucha más confianza porque ya me he expuesto a esta serie de situaciones antes. Y encima en un entorno con cierta presión competitiva. Con lo cual, cuando sales de ahí dices, esto, esto era hasta fácil. Y luego la última es que lo observas. A fin de cuentas, yo ya he visto pasar a un montón de alumnos tanto por lo que hacíamos en la universidad como ahora de una forma profesional lo que hacemos en la academia, y los ves que mejoran en sus exposiciones, que se sienten más seguros, que se traban menos, que se organizan mejor cuando hacen un trabajo en grupo. Y bueno, ya cuando encima nosotros llevamos 3 años y pico, están yendo a la universidad nuestros primeros alumnos. Uno de los objetivos que yo tengo es el crear una comunidad, hacerles seguimiento y ofrecerles oportunidades a partir de aquí a los alumnos que más se motivaron y que más ganas tienen de continuar recibiendo esa serie de inputs, ¿no? Yo creo que a 5 años vista, es decir, cuando esta comunidad esté funcionando de corrido y tenga un histórico, recibiremos muchas señales positivas de lo estoy aplicando aquí, 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 aquí y funciona. O los expondré a procesos selectivos como puede ser de formar parte de una red de talento como Nova y un número interesante de ellos accederá. Y se le haría otro abanico de oportunidades, ¿no? Entonces, tanto por estudios independientes de lugares, de medios y con cierto prestigio, como por experiencia personal, como por observación directa de alumnos, tengo súper claro que esto es útil, funciona y merece la pena invertirle tiempo y dedicación. Y si no, es ¿Para, que haría otra cosa. para qué perfil de alumno crees que es especialmente útil? Creo que todos le sacan partido, ¿no? Entonces, uno tiene, digamos que modelizamos una variable que mida la competencia y el compromiso de un alumno, lo que llamaríamos talento natural y conscientiousness, ¿no? Que estos dos son los mayores predictores de éxito en casi cualquier empresa intelectual. Si lo modelizamos, lo normal es que una clase de alumnos se distribuya como una normal, ¿no? Entonces, si nos vamos a la cola izquierda de distribución, los alumnos que menor puntúan en esta variable, creo que les es útil porque con esta serie de dinámicas muy participativas, muy prácticas, les puedes enganchar, puedes mejorar su motivación, puedes coger un span de atención que quizá otras dinámicas más teóricas y más de clase estructurada no la cogen, no están dispuestos a. Luego hay un bulk central de la distribución, vamos a decir mediana más o menos una desviación típica, que habitualmente lo hace bien en clase, esta gente aprueba o no le quedan apenas asignaturas y saca notas promedio. Entonces, esta gente, que lo más normal es que salga del mundo académico cuando termina la universidad y se sienta como un conejo delante de los faros de un coche la primera vez que tenga una entrevista, esta gente va a desarrollar las herramientas que les van a hacer pasar de un potencial trabajador del montón a un trabajador destacado. Simplemente por haber invertido en el desarrollo de esta serie de habilidades. Porque es muy diferencial. Es una cuestión simplemente de competencia en términos relativos. Entre el que sacó un 10 en la UAU y el que sacó un 11, para un empleado no hay ninguna diferencia. Entre el que sacó en la carrera un 6,5 y el que sacó un 7,5, en el mismo grado, no hay ninguna diferencia. Ahora, si el del 6,5 es capaz de exponer sus puntos de forma ordenada y clara, no trabarse, es capaz de organizarse bien en una dinámica de grupo, es capaz de coger 2 o 3 compañeros y empujarlos hacia un objetivo, lleva un mundo de ventaja respecto al del 7,5. Es claramente para el estándar de estudiante, esto, por lo útil que es en términos absolutos y por lo escaso que es esta formación en términos relativos, le supone una diferencia. Y luego ya está la parte derecha de distribución, que es con la que más me divierto, que a esta gente les estás haciendo la semana. Es decir, es así de sencillo, directo y bonito. Es decir, esta gente, el sistema educativo no está hecho para ellos. Es decir, tienen un problema de misfit brutal, porque se aburren en clase, porque no. El sistema está hecho para ir mucho más lento de lo que sus cabezas son capaces. Y esta gente no solo disfruta muchísimo del reto, no solo le intriga muchísimo, sino que además, precisamente por mis profesores, yo estoy muy orgulloso de ellos y del trabajo que hacen,
los ven como role models, les piden información adicional, nos lo llevamos a torneos y los torneos conocen un montón de gente como ellos y de repente hacen amigos que continúan en el tiempo, que son influencias positivas, que establecen conexiones muy rápido y les abres todo un mundo de posibilidades. Ahí sí que es que el impacto que tienes es brutal. ¿Esa gente le habría ido bien luego laboralmente sin que tú hubieses intervenido? Obvio, esa gente es buena de base. Pero no solo estoy convencido de que a través de esta formación van a ser capaces de llegar mucho más lejos y se les va a abrir un horizonte de posibilidades muy grande. Es que creo que les hacen más felices. Eso queda como muy romántico, pero joder, creo que es importante. Es decir, creo que es importante que a un grupo de gente que no les satisface especialmente el colegio, porque no está hecho para ellos, les des un caramelo a la semana de decir, esto me apela directamente. Y un milestone por trimestre de participar en torneo y demás, de decir, aquí pongo todo lo que tengo en la cabeza. Eso me parece súper potente. Y todo esto que dices, estoy seguro que es muy reconfortante para ti, para tus profesores, para los alumnos, pero sobre todo de cara a vender el curso, porque gran parte de tu trabajo, si no actualmente entiendo que es la gran mayoría de parte, es también demostrarlo, ¿no? Es sacar los KRI, ¿no? Los indicadores clave de resultados y demostrárselo a los nuevos colegios. Entonces, cuando haces eso, ¿qué es exactamente lo que les puedes enseñar a los nuevos colegios que has conseguido? O es que todavía es demasiado pronto porque nos comentabas que llevas 3 años y medio, algo así, con la academia. ¿Has sido el suficiente tiempo para presentar algo, para tener resultados Mm. tangibles de lo que funciona bien y de lo que no? O del aporte que le da a los alumnos? A ver, ya ves mucho, ¿no? Es decir, yo creo que ya hay señales muy buenas. Para mí, de cara a contar esto para un potencial socio, porque lo prefiero socio a cliente, porque al final trabajas en muchas cosas juntos con el colegio, eh, lo primero es el framing, la justificación teórica básica, que es, trabajamos en una serie de habilidades que sabemos, como comentábamos antes, por estudios, por experiencia personal, por observación de nuestros alumnos, que son útiles y diferenciales. Un punto súper importante. Luego, tenemos un track record de colegios que apuestan por nosotros, que son colegios con un prestigio, como es el Colegio de San Sinarro, como es el Colegio Estudio, como es el Colegio San Claret, como es San George, como es Virtus, como es San Peters en Barcelona, que trabajan con nosotros y quieren repetir y continúan y amplían. Luego, ostras, pues instituciones que tienen un recorrido y que tienen una muy buena posición en rankings escolares, consideran que esto merece la pena y que además merece la pena en el tiempo, merece la pena seguir apostando por ello, ¿no? Y luego tienes por un lado, la satisfacción del propio alumno, y últimamente esto es delicado por tema de protección de datos, pero estamos empezando a moverlo de poder grabar como testimonials de alumnos que, qué opinan de nosotros. Eso lo tienes por un lado y por otro lado tenemos el testimonio directo vía encuesta anónima de nuestro curso por los alumnos de segundo ciclo de eso en adelante. Está valorado con un 8/10 en promedio lo que les gusta la clase, 7,9 me parece que era la cifra que quedó, y creo que era un 8,3 como valoran al profesorado. Ujú. Ostras, pues teniendo en cuenta que es una clase, que no es un torneo de fútbol, no es una fiesta en Ibiza, que te valoren con semejante nota y además un total en estos cursos de 180 alumnos en total votando, me parece muy significativo. Y luego ya por último tienes la parte como más directa en ese sentido, que es la parte de premios en torneos. Por ejemplo, el junio pasado que participamos en uno a fin de curso, pues nuestros alumnos del CEU San Chinarro participaron en 4 comités y se llevaron el primer premio en 3 y el segundo premio en el cuarto. Ahora venimos de llevar a un grupo de alumnos del estudio del CREAT y del CEU San Chinarro a un torneo que se ha organizado en la universidad, terminado ahora en la Universidad CEU San Pablo, por alumnos que nada tienen que ver con el Colegio CEU San Chinarro, es decir, esto es un independiente, y de 5 comités en los que hemos participado, hemos conseguido el primer premio en 2, segundo premio en otros 2 y en otros 2 tercer premio. Es decir, hemos solapado premios en varios comités. Pero en total, joder, de 15 premios a repartir, llevarte 7 me parece muy llamativo, ¿no? A fin de cuentas, te estás llevando el 50% de premios aportando el 20% de alumnos. Pues es contundente. Entonces,
yo creo, ¿y esto por qué pasa? Pasa porque les estás impartiendo algo que les es útil, porque cuando los cruzas con otros alumnos ves que van mucho mejor, a pesar de que esos alumnos también han sido seleccionados por sus colegios correspondientes, con sus formadores correspondientes, y que estos alumnos no son escogidos random de la calle, es decir, estamos compitiendo con los alumnos más competentes de otros colegios y aún así son mucho mejores. Ujú. Y luego, porque les gusta y les apela personalmente, porque podríamos diseñar una formación maravillosa, pero si los alumnos nos aborreciesen y no les convenciésemos de que esto merece la pena, no nos entusiasmásemos, entraría por un oído, saldría por otro y hemos terminado. Que eso yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos y los que tenemos éxito solventando. Hacer algo bueno y valioso de una forma eficaz y que a la vez el alumno le guste. Es una tríada potente. Pues muy bien, a mí me has convencido. Yo estoy a punto de comprarte el curso. No me falta montar el colegio primero, pero en cuanto lo monte ya te compraré después el curso para que vengas a impartir clase a los alumnos. No, yo ¿Qué- de verdad es un proyecto en el que estoy muy contento, que me da mucha alegría, ¿no? El verlo directamente, verlo crecer. Cuando me puedo pasar por los colegios, ver a los alumnos. Cuando puedo estar en un torneo de 3 días como ha sido este, aunque es cansado, ¿no? Ujú. Porque es el fin de semana y demás, pero el ver directamente el cómo se motivan, cómo se involucran. Es que ves un nivel de compromiso y de energía y de involucración que es muy llamativo en alumnos de 15 y 16 años. Es muy diferencial respecto a lo que da el promedio escolar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te reafirma mucho en que esto vale la pena. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, una línea que estamos empezando a explorar es esta serie, si estas dinámicas son súper útiles en el colegio para que se desarrollen como personas y para que se desarrollen profesionalmente, ¿por qué no darle dos vueltas de tuerca, vincular el contenido más con la realidad laboral y llevarlas al mundo laboral? Es una cosa que estamos explorando, que estamos empezando a explorar y que yo creo que también puede tener un impacto muy grande, ¿no? Al final, esa serie de cuestiones en colegio, ya hemos hablado un poco del mercado educativo, está un poco limitada hasta donde podemos llegar, pero ¿por qué esto no iba a poder funcionar con un grupo de juniors de KPMG de entre 23 y 24 años para darles el plus para empezar a rendir más rápido en su trabajo? Ujú. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y el objetivo, a fin de cuentas, el objetivo no deja de ser otro que el darle a la gente herramientas para ser personas más completas, para hacer mejor el trabajo que libremente quieran elegir hacer y que les vaya bien. Y si en el proceso encima uno puede ganarse la vida con ello y tiene un equipo de gente que se gana la vida con ello, pues ¿qué más se puede aspirar? Ujú. Una de las. Bueno, es que antes. Tengo el truco de que antes me has dicho que no veías que no habías visto por ahora ninguna entrevista, así que espero no pillarte ¿Vale? muy de sorpresa. No, no, es normal. Pero espero no pillarte muy de sorpresa, pero una de las preguntas que hago siempre es: ¿qué 5 libros recomendarías a los oyentes? Si puede ser sobre el tema que estamos tratando mejor, y si no, sobre cualquier tema, si no se te ocurren 5 libros sobre empresarialidad, educación, educación alternativa, si no, Mm. solo libros que quieras comentar. Um, En cuanto a empresas, sin lugar a dudas, recomendaría Lean Startup de Eric Rice. Y me parece de una forma pues, muy directa, muy amena. Cuenta muy bien cómo montar un proyecto, una empresa de cero y además de una forma muy orgánica iterar hasta que sea algo válido y útil. Lo recomiendo un montón. Sobre organizarse un poco prioridades y escala de valores y demás, yo recomendaría mucho, sobre todo para los oyentes más jóvenes, esto se lo daría a adolescentes 100%, el libro de 12 reglas de Peterson. Que creo que si ya has leído mucha filosofía y ya estás en contenido un poco más hard, te lo puedes saltar, pero como libro introductorio a ética y orden, me parece súper interesante. Veo como uno de los libros que más me han enseñado en mi vida The Ape That Understood the Universe, de Stephen Stewart Williams. Es psicología evolutiva.
que suena una cosa un poco esotérica, un poco compleja. No es un libro para leerte en una noche, eso es evidente, ¿no? Pero pocas veces he visto explicado de una forma tan clara cómo y por qué funciona de determinada manera la mente humana en función a presiones evolutivas. Y entender bien cómo funciona la evolución y cómo se interrelaciona con la cultura le hace entender a uno mucho mejor las dinámicas económicas y empresariales. Tengo súper claro. Y es que tengo una aproximación muy naturalista en la empresa, ¿no? La economía es una ciencia humana y entender cómo funciona en ese sentido la toma de decisiones humanas es súper útil, súper útil. Otro libro que recomendaría al 100% es Antifrágil de Taleb. Es decir, en general me gusta mucho Taleb, me parece que escribe bastante bien y que su contenido, aunque tampoco es fácil y son buenos ladrillos, es bueno y profundo. Sus conceptos de riesgos, el skin in the game, su forma de entender el mercado me parece muy interesante, muy interesante. Y uno más que me haya sido muy útil. Mm, No, no os voy a recomendar un libro útil ahora. También creo que hay que leer cosas bonitas. Leo Seda, de Alessandro Barico. No tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que he dicho, simplemente es un libro bonito, pero creo que una de los, por mucho que uno quiera enseñar, ¿no? y que trabaje en contenido académico, creo que uno de los caminos hacia el bien es la belleza y creo que eso está escrito de forma muy bella y que hay que disfrutar de vez en cuando, simplemente por el placer de ello de leer. Bien. Muy Seda, bien. sí. Y última pregunta. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Mm, Julio César. Julio ¿Por César. qué? Eh, Me parece uno de los grandísimos genios de la historia, es decir, una persona extraordinariamente inteligente, extraordinariamente decidida y con un magnetismo social importante, ¿no? Si no, no habría conseguido lo que consiguió. Y un genio en varios campos. Es decir, no solo fue un genio militar, eso es evidente, fue un genio político, y fue me parece, un genio en el ámbito como visionario de hacia dónde debe tender un país, ¿no? Es decir, él tenía una visión muy clara de en qué momento se encontraba Roma y de lo que necesitaba, ¿no? Entonces, creo que la gente, la gente que combina inteligencia, visión y ambición, me parece muy interesante. Es decir, creo que eso es un cóctel muy explosivo que te lleva a vivir experiencias muy potentes, que te lleva a sitios que la gente no suele pisar y a abrir caminos propios, ¿no? Entonces, entender los retos que enfrentó esta persona, su visión del mundo y lo que proyectaba. A este señor se lo cargaron porque, bueno, principalmente por envidias políticas y miedo a que se convirtiese en un dictador vitalicio. No porque la gente amase quien lo mató, porque amase la república, sino porque quería ser califa en lugar del califa, ¿no? Pero este señor ya tenía preparado lo que quería hacer, ¿no? Entonces, el, una persona con esa brillantez y a la vez esa decisión y ese espíritu de aventura y ese skin de game, porque este señor estaba en el frente, no era precisamente un burócrata a 2 kilómetros de la acción, me parece extremadamente interesante, ¿no? Respeto mucho a la gente que está dispuesta a abrirse un camino propio y si encima son gente brillante, de que hay una alta posibilidad de que ese camino propio tenga sentido, pues me parece incluso más interesante. Pues muchas gracias, Nacho, muchas gracias por tu tiempo, gracias por explicarnos en qué consiste tu trabajo, qué es lo que hacéis desde Moon en las aulas y cómo creéis valorar a la sociedad, que es una cosa también muy importante y bonita. Nada, muchas gracias a ti por darme el espacio para hablar de ello y es una cosa que me apasiona, así que yo encantado. Pues nada, esperemos que crezca, que se mantenga muchos años y que vaya bien y transforme la vida de muchos estudiantes. Muchas gracias.